Tardes, bienvenidos a su clase de física general. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso previo al control de lectura del día de mañana, en el cual evaluaremos movimiento circular uniforme y dinámica del movimiento circular uniforme, trabajo y energía y conservación de la energía. El movimiento circular uniforme y el trabajo, la definición de trabajo, había sido abordada en las clases anteriores, por lo tanto nos queda pendiente estudiar como tal la conservación de la energía. Si hubo algo que estuvimos viendo en las clases anteriores es que el trabajo puede convertirse en energía y viceversa, la energía puede convertirse en trabajo. De manera que es posible también convertir un tipo de energía en otro tipo de energía. Vimos algunos ejemplos de centrales nucleares, hidroeléctricas, que convertían un tipo de energía a energía eléctrica, pues para uso nuestro. De manera que entonces la unidad que estudiaremos el día de hoy es la energía potencial y la conservación de la energía. Bien, la energía potencial está asociada a las características o configuraciones que adopta un sistema. Hay diversos tipos de energía potencial. Por ejemplo, la energía potencial química es aquella almacenada en combustibles. En este caso hay energía potencial elástica, es aquella que puede ser almacenada en un resorte. Y energía potencial gravitacional. Esta, pues, entre comillas, la almacenamos aumentando nuestra altura sobre un nivel de referencia. Y la palabra potencial hace referencia a que existe la posibilidad de ejecutar trabajo. Bien. El trabajo, o para definir la energía potencial, en este caso la energía potencial elástica, vamos a determinar el trabajo que realiza la fuerza elástica entre dos puntos x1 y x2. Recordando que por ley de Hooke, el trabajo está dado por menos kx, donde k es la constante del resorte. Sustituyendo esto en la definición de trabajo, obtenemos la integral de kx diferencial de x, es decir, la integral de kx con respecto de x. Encontrando así, pues, la expresión 1/2 de kx cuadrado negativo evaluado del punto 1 al punto 2. Obteniendo entonces que el trabajo realizado equivale a una diferencia entre el estado inicial menos el estado final de nuestro resorte. Y entonces a la expresión 1/2 de kx cuadrado se le define como la energía potencial elástica. ¿Cómo se acumula esta energía? Deformando el resorte. Al deformar el resorte, usted acumula de este tipo de energía. Entonces, el trabajo del sistema será igual al negativo del cambio de la energía potencial elástica. Recuerden que el cambio, el delta X o en este caso delta U, siempre se define como valor final menos valor inicial. Pero, dado que aquí tenemos valor inicial menos valor final, entonces por eso lleva un signo negativo. Es el negativo del cambio. De manera que aquí ya conocemos dos tipos de energía. La energía cinética relacionada con el movimiento de los objetos, es dependiente de la velocidad de un objeto. Ya lo podemos relacionar con la energía potencial elástica.
Adicionalmente, a la energía potencial elástica tenemos la energía potencial gravitacional. Esta se acumula a medida que un objeto incrementa su altura. Con respecto a una referencia, en este caso nuestra referencia es la Tierra. Entonces, con respecto a la Tierra, la altura del objeto es y1. Si incrementamos la altura hasta y2, pues habremos incrementado la energía potencial gravitacional. De nuevo, si aplicamos la definición de trabajo para la fuerza que actúa sobre este objeto, que en este caso pues sería el peso del objeto, entonces calculamos el peso desde el punto 1 hasta el punto 2, que sería y1 a y2. El peso está dado como masa por gravedad. El signo negativo indica que esta fuerza apunta hacia abajo. Y la integral es con respecto de la posición, ¿verdad? Acuérdense que es fuerza por desplazamiento, producto punto, fuerza por desplazamiento. Entonces nos queda el diferencial de y, dado que el desplazamiento es vertical. Resolviendo la integral, pues la masa y la gravedad son independientes de la posición, salen de la integral, y solo nos queda la integral del diferencial de y. De aquí obtenemos que la energía gravitacional puede acumularse al incrementar la altura. La obtenemos como mgy. De ahí que el trabajo realizado por el peso sea el negativo del cambio de la energía potencial gravitatoria. Bien, ahora sí entramos a la conservación de la energía. Cuando un objeto o sistema solo se produce un cambio energético, podríamos relacionar que el trabajo de todas las fuerzas es igual al cambio en la energía cinética. Esto habíamos obtenido en la presentación anterior. Pero ahora el trabajo total será el trabajo realizado por el peso y el trabajo realizado por el resorte, si es que hubiera. De manera que tenemos que el trabajo total es el trabajo realizado por el peso más el trabajo realizado por el resorte, y eso debe ser igual al cambio en la energía cinética. Ya habíamos definido estos dos trabajos como el negativo del cambio en energía potencial. Entonces podemos desarrollar los términos. Podemos desarrollar los términos y reacomodarlos todos para dejar los términos iniciales de un lado y los términos finales del otro lado, tal como podemos ver aquí en pantalla en el último renglón. Esto sería la conservación de la energía. Toda la energía que usted tiene en el estado inicial del sistema debe ser igual a la energía mecánica que usted tenga en el estado final. Entonces, simplificamos la expresión anterior de esta manera. Decimos que la energía cinética más la potencial inicial debe ser igual a la cinética más la potencial final. Y nuestra definición de la energía mecánica será K más U. Por lo tanto, la energía del estado 1 debe ser igual que la energía del estado 2. Es decir, la energía mecánica se conserva. Esto es válido cuando en un sistema solo actúan fuerzas conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? Son aquellas para las cuales el trabajo únicamente dependen de la posición inicial y de la posición final. No dependen de la trayectoria. Tal como ocurre con con el peso y con la fuerza del resorte. Al calcular el trabajo, el trabajo solo depende
de los puntos extremos, no depende de la trayectoria. Cosa que no ocurre con las fuerzas no conservativas. ¿Qué ocurre con las fuerzas no conservativas? Usted puede conocer el punto inicial y el punto final, pero no es posible conocer la trayectoria que se tomó para calcular dicho trabajo. Como no es posible obtener la trayectoria, no es posible retroceder por el mismo camino. Entonces, este tipo de fuerzas, en este caso sería la fricción, producen un trabajo no conservativo. Entonces, la ecuación del trabajo total sería, adaptándola para incluir fuerzas de fricción, resistencia del aire, sería que el trabajo total es igual al negativo del cambio en la energía potencial gravitatoria más el negativo del cambio en energía potencial elástica más el trabajo de otras fuerzas, donde el trabajo de otras fuerzas sería el trabajo realizado por fuerzas no conservativas. Fricción, resistencia del aire, resistencia del agua. Y eso, todo eso debe ser igual al cambio en la energía cinética. Bueno, volvemos a reagrupar. Volvemos a reagrupar acá. Tenemos entonces que el trabajo, la energía mecánica inicial menos el trabajo que realizan las otras fuerzas. ¿Por qué menos? Recuerden que este tipo de fuerzas usualmente realizan un trabajo negativo. Si analizamos diversos ejemplos, la fuerza de fricción generalmente se opone al movimiento, se opone al desplazamiento de los objetos. Entonces, como se opone al desplazamiento de los objetos, el ángulo es 180 grados. 180 grados. Entonces, al ser 180 grados, el coseno de este ángulo es negativo. Y de ahí pues viene este signo que podemos ver acá. Entonces, si consideramos las fuerzas de fricción, aparece este término del trabajo, donde la energía mecánica en el estado 2 será menor que la energía mecánica del estado 1. Esto sería entonces la conservación de la energía cuando existen fuerzas no conservativas. Siempre hay conservación de la energía, ojo. Siempre hay conservación de la energía, pero se incluye el término de las otras fuerzas. Estas pérdidas ustedes podrán estudiar en la siguiente clase, que suelen darse por calor. Por calor. Ok. Bien, entonces aquí vamos a listar unas cuantas propiedades de las fuerzas del trabajo realizado por las fuerzas conservativas. Puede expresarse como la diferencia entre los valores inicial y final de una función de energía potencial. Bueno, esto es cuando les comentaba que solo depende de los puntos extremos. Es reversible. Quiere decir que yo puedo retornar por la misma trayectoria que tomé inicialmente, porque la trayectoria es conocida. Es independiente de la trayectoria del cuerpo, depende solo de los valores inicial y final. Y si el punto inicial coincide con el punto final, el trabajo total es cero. El trabajo total es cero. Yo aquí les podría dar una más. La fuerza conservativa, pues, suelen ser fuerzas que dependen de la posición. De la posición. Únicamente fuerzas que dependen de la posición. Bien. Fuerzas que no se conservan se llaman fuerzas no conservativas. Bien, esto quiere decir, recuerden que las fuerzas no conservativas es en las que el trabajo es dependiente
de la trayectoria. Si el trabajo depende de la trayectoria que tome, entonces ese trabajo está siendo generado por una fuerza no conservativa. Esto es entonces, jóvenes, lo que necesitan saber previo a la prueba del día de mañana.